la clase anterior. Primeramente vamos a ver un poquito de teoría, vamos a un desarrollo teórico y después vamos a dedicar un poco de tiempo al desarrollo del proyecto que fuimos planteando la clase anterior. Si les parece, podemos empezar repasando un poquito lo que vimos la clase anterior, que fue una breve introducción a los sistemas de control, siempre siendo de más a menos. Vimos que existen sistemas, en primer lugar, que se dedican al control de los procesos industriales, y en paralelo existen otros sistemas que se dedican a la seguridad de los procesos industriales. Identificamos cada uno de ellos, unos dijimos que se llamaban BPCS, otros que son sistemas básicos de control de proceso, y los otros SIS, que son sistemas de instrumentos de seguridad. Después, yendo un poquito más en profundidad, vimos dentro de los sistemas dedicados al control de procesos, que tratamos de dar una idea de lo que era un sistema DCS, que es un sistema de control distribuido. Después vimos un poquito qué es un SCADA. Siguiendo la misma línea, vimos de qué se trataba un poco lo que es un PLC y un HMI. Volviendo a esto, vimos también en qué situaciones podemos aplicar un DCS, un SCADA y un PLC. Cabe aclarar que hoy en día los PLC funcionan como DCS y también como SCADA, ¿no? Después presentamos un poco cómo íbamos a seguir con el curso, desarrollando distintas etapas, las distintas etapas de lo que vimos, cómo se representa un lacito de control. Primero vamos a dar un poquito de teoría sobre lo que son los sensores o los instrumentos de campo que de alguna manera adquieren las señales del proceso. Después vamos a ver un poco de la etapa o la pata de control del lazo de control, que en nuestro caso le vamos a dar, vamos a ver específicamente PLCs. Y por último, vamos a ver un poquito de lo que se trata la última etapa de la representación del lazo de control, que son los elementos finales de control. Que ya les adelanto, vamos a ver un poquito lo que son válvulas en general, y en nuestro caso motores, en particular motores asincrónicos trifásicos. Bueno, eso fue un repasito más o menos de lo que vimos la clase pasada en cuanto a la teoría. Después vamos también a hacer un repasito en la parte de proyecto. Bueno, estamos sin poder compartir pantalla. No sé si Julio sigue todavía conectado. Ya estás habilitado, Juan, para compartir. Perdón. Dale, gracias. No, por favor, ya te estaba mandando un mensajito. ¿Qué me pones esto? No. Sí, no, mírame. Hola, pichichi. No, no pongo más. Porque nadie la pone casi. Bueno, como decíamos, vamos a arrancar un poquito haciendo una pequeña presentación teórica de lo que dijimos que son los elementos sensores. Como la otra vez estaba en la calle, gasta más datos. Hola, No, no, ¿hay alguien que está sin mutear? Perdón, ¿eh? Así no hacemos ruido sobre la presentación. Muchas gracias. Como les decía, vamos a ver la primera parte de lo que vimos que era un lazo de control, que son los elementos sensores. Bueno, a continuación vamos a presentar una serie de definiciones que no se hagan problema, van a estar en la presentación, en la página disponible para todos, así que si tienen tiempo y ganas, repásenlas, y cualquier consulta o duda que vayan surgiendo respecto a cada una de estas definiciones las vamos viendo a lo largo del curso. No sean problemas, por ahí espanta un poco ver tanta cosa junta, pero la idea es que
las cosas que vamos presentando las vamos redefiniendo o viendo en particular las que les interesen a lo largo del curso. Como les decía, antes de empezar con la pata de sensores o instrumentación de campo, vamos a ver algunas definiciones que van a encontrar cuando hagan una hoja de datos o tengan que especificar algún instrumento. En primer lugar, bueno, ¿cómo vamos a ver esta etapa de sensores? Vamos a hacer una primera clasificación que nos va a seguir para ir presentando lo que son los sensores. La primera clasificación es la siguiente. Vamos a hablar de instrumentos de indicación local, que como dice la definición o lo que pusimos con Ariel, en general van a presentar únicamente una lectura de la variable medida en forma local al operador. Por ejemplo, un termómetro, un manómetro, etc. Esto quiere decir que el operador, para poder obtener una lectura o ver alguna variable de proceso, tiene que ir hasta el instrumento in situ y ver el valor que refleja el instrumento de la variable que está midiendo. O sea, no genera ningún tipo de señal. Después vamos a ver interruptores, o ustedes se van a poder encontrar con instrumentos que se llaman interruptores, que en general lo que producen es una señal del tipo no, todo nada. Es decir, que en función de la variable que van a medir y un valor que vamos a setear en ese instrumento, o si se quiere vamos a programar, entre comillas, en ese instrumento, van a abrir o cerrar un contacto eléctrico. Como les decía, este tipo de instrumentos se llama interruptor en castellano, y si no, switches. Lo pueden ver como interruptor de presión o pressure switch cuando actúa con presión, o un interruptor de nivel o level switch cuando actúa con un nivel. Y por último, vamos a ver un tipo de instrumento que se llaman transmisores. Bueno, este tipo de instrumentos lo que nos van a dar es una señal analógica, y que en general esa señal analógica, en la mayoría de los casos, van a ver lo que nos van a dar es una señal, lo que se llama una señal de corriente, en el rango de los 420 mA. Este rango no es arbitrario, está estandarizado en estos valores. ¿Qué van a generar estos transmisores? Bueno, como les decía, es una señal de corriente entre 4 y 20 mA que va a representar la variable que están midiendo en campo. O sea, van a medir, por ejemplo, un transmisor de presión va a medir presión. Este instrumento va a tener un rango de medición, por ejemplo, de 0 a 10 bar, que es una unidad de presión, y nos va a devolver un valor representativo de esta señal entre 0 y 10 bar, por ejemplo, entre 4 y 20 mA. Esto nos va a permitir hacer un control que se denomina continuo en función de una variable que querramos medir. Entonces, repasando, vamos a poder encontrarnos distintos tipos de instrumentos en campo. Una primera clasificación o categoría podría ser esta, es instrumentos que llamamos de indicación local, que no generan ningún tipo de señal, sino que es simplemente una lectura. El operador va a tener que ir hasta el campo a ver qué valor está midiendo el instrumento. Por ejemplo, un termómetro o un manómetro. Un instrumento al que le vamos a llamar interruptor o switch, que nos va a dar una señal todo o nada o no, o sea, va a cerrar un contacto en función de la variable medida y un valor específico de la variable medida, que puede ser un interruptor de nivel, un interruptor de presión, un interruptor de temperatura. Y por último vamos a encontrar instrumentos que se denominan transmisores, que nos van a generar una señal analógica que va a variar en forma continua en función de la variable que va a estar midiendo. Y la señal va a estar dada, la señal de salida de ese instrumento hacia el PLC va a estar dada en corriente, en el rango de 420 mA. Bueno, algunas definiciones. Por ejemplo, cuando estén en el mundo de los instrumentos van a encontrar una definición que se llama valor verdadero. El valor verdadero es el valor, decimos que es el valor que obtenemos en una medición perfecta, o sea, es el verdadero valor de la medición. Después también vamos a tener un valor medido, que es el valor que se obtiene en una medición por un instrumento. Ahora, ¿para qué nos sirven estas dos definiciones? Por ejemplo, para definir el error. El error de un instrumento va a ser el valor leído del instrumento menos el valor ideal o valor verdadero. Bueno, me dicen, ¿cómo podemos obtener un valor verdadero? Bueno, por ejemplo, hay instrumentos que se denominan patrones que nos permiten hallar ese valor verdadero o valor ideal para poder contrastar con los valores que nos va midiendo el instrumento.
ese contraste o comparación de la medición de una variable que estamos queriendo medir entre el instrumento patrón y nuestro instrumento es lo que se denomina en la jerga la calibración del instrumento. Bueno, el error absoluto, dijimos, es el valor leído menos el valor verdadero. El error relativo es el error absoluto que vimos recién, dividido el error verdadero. Es un porcentaje. Otras dos definiciones importantes, que son bastante básicas, pero nos sirven para ir viendo un poco de qué se trata el mundo de la instrumentación, es qué es una magnitud y qué es una unidad. Magnitud es aquella propiedad o entidad abstracta o en realidad lo que queremos medir con el instrumento. Y después unidad es el patrón con el que se mide esa determinada magnitud. O sea que nosotros nos vamos a encontrar con una magnitud y una unidad en un instrumento, va a ser el valor de la variable que queremos medir y la unidad. Por ejemplo, acá tenemos dos tablitas donde podemos ver las unidades básicas, perdón, las magnitudes básicas del sistema métrico internacional, que son 7, y son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, y las unidades, que son el metro, el kilogramo, el segundo, el grado Kelvin, el ampere, la candela y el mol. Y después otra segunda tablita, donde vemos otras magnitudes con sus unidades asociadas. Y algunas unidades secundarias o alternativas. De estas 7 que tenemos en el sistema métrico internacional se derivan el resto. Otra definición importante, que es un sensor y un transmisor. Bueno, llamamos sensor al elemento primario de medición. El sensor es el que toma una medida, como vimos, de una cierta magnitud, de un proceso que nosotros queremos medir, y la transforma a otra magnitud que el elemento transmisor, a su vez, puede medir y transformar en una señal 420 mA. En definitiva, cuando vemos un instrumento en campo, podemos hablar de que ese instrumento va a estar formado por un elemento sensor, tal vez un elemento transductor que toma la señal de medición del sensor y la condiciona o hace algún trabajo sobre esa señal, y una tercera etapa, que es el transmisor, que es el que toma esa señal en otra magnitud y valor y la transforma en, como decíamos, una señal de 420 mA, que es la señal que vamos a llevar al elemento de control, que en nuestro caso es el PLC. Bueno, otras definiciones: exactitud y precisión. Lo más gráfico para interpretar estas definiciones es ver la imagen en la presentación, donde vemos, por ejemplo, medidas que son imprecisas e inexactas, o sea, están todas dispersas en el blanco. Después vemos uno donde tenemos medidas que son precisas e inexactas. Esto quiere decir que todas las medidas están muy cerquitas unas de otras, son precisas, pero están lejos del valor real, que sería el centro, ¿no?, de la diana. Después vemos una medición que sería imprecisa pero exacta. Fíjense que las mediciones están alrededor del centro de la diana, pero dispersas. Y por último, una medición que es precisa y exacta. Están todas muy juntitas las mediciones, o sea que son precisas, y están sobre el centro de la diana, son exactas. Bueno, a partir de acá tenemos una serie de definiciones con respecto a lo que es la instrumentación que se pueden encontrar cuando ven la especificación de un instrumento, que por ejemplo, qué es la zona muerta. Después vamos a ver en alguna de las mediciones cómo se representa o qué implica la zona muerta de un instrumento. Bueno, es un campo de valores de la variable medida por el instrumento que no hace variar la indicación del instrumento. Es decir, que no produce respuesta del instrumento. Quiere decir que tenemos una variación por ahí muy chica o no de la variable medida, pero el instrumento no alcanza a dar una lectura de esos valores. Muchas veces se indica con un porcentaje del alcance de la medida, que es la sensibilidad. Bueno,
La sensibilidad es la razón, o sea, el cociente o la división entre el incremento de la señal de salida o de lectura y el incremento de la variable que la ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo. También podemos decir que es la variación en la salida del instrumento por unidad de variación de la variable de proceso. Podemos decir que es la ganancia del instrumento. O sea que es el cociente o la división entre entre el incremento de la señal de salida que tenemos y la variación de la variable medida. Bueno, repetitividad es la capacidad de reproducción de las señales, o lo que vimos, que es más o menos, bueno, acá lo dice, es un sinónimo de la precisión. O sea, si las mediciones del instrumento se repiten en el tiempo. Bueno, histéresis es la diferencia máxima que se observa entre los valores indicados por la señal de salida para el mismo valor, cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en dos sentidos, ascendente y descendente. Esto quiere decir que vamos midiendo valores, si lo ven en el gráfico, la redundancia más gráfico y se entiende mejor, si vamos tomando valores de una medida a través del instrumento y representamos la salida, tenemos una primera curva. Y esto en forma ascendente, las mediciones, ¿no? Siempre va creciendo la variable que medimos y tenemos estas lecturas, que es la curva que tenemos debajo. Y cuando volvemos, o sea, cuando estamos en el último valor o en el valor más grande, empezamos a tomar valores que sean descendentes, o sea, va variando en forma descendente la variable medida, vemos que la curva es distinta. Entonces, para un mismo valor de la variable medida tenemos dos valores de variables medidas, o sea, el instrumento nos da dos valores distintos. Esto es un efecto en el instrumento que se denomina histéresis. Bueno, cuando veamos en un instrumento esta definición, que es el campo de medida con elevación de cero, es el campo de medida del instrumento en el que el valor de cero de la variable o señal medida es mayor que el inferior de campo. Por ejemplo, para un termómetro, el rango de medida es de -10 a 30 grados centígrados. O sea que el cero está dentro de este rango. Eso se denomina campo de medida con elevación de cero. A su vez, por otro lado, tenemos el campo de medida con supresión de cero, que es aquel campo de medida del instrumento con el que el valor de cero, en el que el valor de cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo. Por ejemplo, en un rango de 20 grados, en un termómetro, de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados, vemos que el cero quedó fuera del rango, entonces tenemos un campo de medida con supresión de cero. Acá pueden ver representadas en la gráfica estas definiciones. Otras definiciones importantes son el alcance y el campo de medida. El alcance, o span, lo pueden ver también, se usa mucho la palabra span, es la diferencia algebraica, o es la diferencia entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Por ejemplo, en el manómetro que ven, este instrumento que ven en la imagen, se denomina manómetro, tiene dos escalas, una que está en PSI, que es una unidad de medida de presión, o bar, lo que está en rojo es PSI, y la que está en negro por fuera es en bar. Por ejemplo, el alcance de este instrumento, o span, es de 10 bar. Porque, como dijimos, es la diferencia algebraica del 10, digamos, valga la redundancia, menos el 0, son 10 bar. Después, otra definición importante de los instrumentos es el campo de medida o rango, o range, es el conjunto de los valores de la variable medida, que están comprendidos dentro del límite superior e inferior de la capacidad de medida. En la imagen vemos que el rango de este instrumento para bares es de 0 a 10. Bueno, después tenemos elevación de 0, supresión de 0. Elevación de 0 es la cantidad con que el valor de 0 de la variable supera el valor inferior de campo. O sea, es la cantidad
por la que estamos por arriba del 0 en el campo. Puede expresarse en unidades de la variable medida o en porcentaje de alcance. Por ejemplo, 10 grados centígrados en el campo, en un instrumento de menos 10 grados a 30 el instrumento, la relación es 10 sobre 40% y nos da un 25%. Su presión de 0 es parecido, y estas definiciones están enlazadas con las que vimos anteriormente, es la cantidad con el que el valor inferior del campo supera el valor de 0 de la variable. Puede expresarse también en unidades de porcentaje de la variable medida. Perdón, en unidades de la variable medida o en porcentaje del alcance. Por ejemplo, 20 grados centígrados en el campo es cuando el instrumento va de 20 a 60, acá vemos que tenemos una medida de 20 grados centígrados y tenemos su presión de 0 porque el alcance, perdón, el rango está entre 20 y 60. Tenemos el 0 por debajo de este rango. Entonces, para verlo en porcentaje, es los 20 grados centígrados sobre 40, que es la diferencia de los 60 menos los 20, por 100 para darlo en porcentaje, nos da un 50% de valor de su presión de 0. Bueno, deriva. La deriva es una variación de la señal de salida que se representa en un periodo de tiempo determinado, mientras se mantienen constantes la variable medida y todas las condiciones ambientales. Esto quiere decir que, para ponerlo en palabras un poco más, bueno, termino la definición y lo vemos. Se suelen considerar la deriva de 0, o sea, la variación de la señal de salida para valor de 0, de la medida atribuible a cualquier causa interna, y la deriva térmica de 0. Variación de la señal de salida a medida 0 debido a los efectos únicos de la temperatura. Esto quiere decir que tenemos un instrumento que con el tiempo el valor de 0 se va corriendo, nos va a ir dando algún valor distinto de 0, a pesar de que no estemos midiendo nada. Bueno, esa variación de la salida generalmente se da en términos de deriva térmica. Y se puede dar por un desgaste del instrumento, etc. Y para los transmisores, generalmente en las hojas de datos o en los manuales de los instrumentos está determinada por el fabricante. Bueno, la resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. O sea, de alguna manera es el valor más chiquito que el instrumento puede medir. En los instrumentos analógicos, en este valor de resolución interviene el operador según donde observe la posición de la aguja, su error de paralaje, de lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados de escala. Esto quiere decir que la resolución, por ejemplo, del manómetro que vimos antes, no solamente viene dada por el instrumento en sí, el valor más chico que podemos determinar, sino también por la lectura que hace el operador de ese valor, cuando hablamos de instrumentos analógicos de aguja, ¿no? Bueno, otras dos definiciones son la trazabilidad y el ruido. El ruido, un poco lo vimos de qué se trataba la clase pasada. Y la trazabilidad, bueno, es una propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento con un patrón, tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales, mediante una cadena interrumpida de comparaciones y con todas las incertidumbres determinadas. Esto quiere decir que cuando recién hablábamos de hacer la calibración de un instrumento, es importante este concepto de trazabilidad. Quiere decir que sabemos que cuando lo calibramos con un instrumento que, por ejemplo, patrón, que por ejemplo está calibrado por el INTI, o el INTI nos asegura que está correctamente calibrado. Esto implica que va a tener una hoja de calibración ese instrumento, con fechas de calibración, etcétera, lo que nos va a permitir mantener una trazabilidad de esas mediciones y esas calibraciones a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, el ruido, cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. Un caso especial es la interferencia de radiotransmisiones, RFI, Radio Frequency Interface, que es un poco lo que vimos en la clase pasada con respecto al ruido eléctrico, electromagnético. El ruido puede expresarse en unidades de la señal de salida o en tanto por ciento del alcance. Otra definición, linealidad.
que es la aproximación de una curva de calibración a una línea recta especificada. Es cuán lineal va a ser, por ejemplo, la medición de un instrumento. Cuando hablamos de linealidad es esto, es la comparación con una recta. Respuesta en frecuencia, que es la variación con la frecuencia de la relación de las amplitudes, señal salida de la variable medida, y la diferencia de fase entre la salida y la variable medida, para una medida de variación senoidal aplicada a un instrumento dentro del campo establecido de frecuencia de la variable medida. Esto es simplemente cómo varía una señal en la frecuencia. Acá viene, lo pueden ver en el gráfico. Vemos cómo varía la amplitud de una señal. La amplitud está dada en dB, que es una forma de representar decibeles, una señal. Y, por ejemplo, como les decía, la amplitud, y cómo varía la amplitud de esa señal en la medida que nos movemos en la frecuencia. Bueno, hasta ahora lo que vimos fueron definiciones generales a lo que tiene que ver al mundo de la instrumentación. Como les decía, fue un intento de breve descripción para el que tenga después alguna duda o quiera ver alguna definición específica, lo vamos viendo a lo largo del curso. La primera magnitud que vamos a ver, o que vamos a repasar, es la presión. ¿Qué es la presión? Bueno, definimos la presión como una fuerza por unidad de superficie. Cuando hablamos de fuerza, es la fuerza que ejerce un sólido, un líquido o un gas en una superficie, que puede ser un recipiente, un tacho o lo que se les ocurra. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de presión está normalizada en pascales. ¿Cómo definimos a los pascales? Pues probablemente hayan escuchado hablar de la presión atmosférica en hectopascales, etc. Definimos al pascal como un newton por metro cuadrado, o sea, por una fuerza sobre una superficie. ¿Y qué es el newton? Es otra unidad del sistema internacional, que es la fuerza que aplicada a un cuerpo de 1 kilogramo masa le comunica una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Acá vemos representado bastante gráficamente lo que sería la presión. Bueno, vimos que la unidad normalizada en el sistema métrico internacional es el pascal, pero en la industria vamos a usar otras medidas, otras unidades, perdón, de esta magnitud. ¿Ven? Acá ya estamos hablando otra vez de unidades y magnitudes. En este caso, la magnitud sería la presión, y las unidades, por ejemplo, para medir esta presión van a ser bar, que es un tipo de unidad, atmósfera, kilogramos por centímetro cuadrado, PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Esto es en imperial, digamos, es lo que usan en el gran país del norte, en Inglaterra. Metros, centímetros o milímetros de columna de agua. Esto son estas medidas en longitud. Se tiene que imaginar que es una columna de un metro de longitud de agua. Esa es el equivalente a esa presión. Lo vamos a utilizar como unidad de medida. Y si no, metros, centímetros o milímetros de columna de mercurio. Esto que vemos son todas unidades para medir presión. O sea que los instrumentos nos van a dar un valor en estas unidades. Otras definiciones importantes para presión es presión absoluta, que es la que se mide con relación al cero absoluto de presión. Es un lugar donde tenemos un vacío perfecto, no hay atmósfera, entonces a partir de ahí se mide la presión absoluta. Presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre, o manométrica. Después, presión relativa es la diferencia de presión entre la presión absoluta y la atmosférica en el lugar donde se realiza la medición. Presión diferencial, que es la diferencia entre dos presiones que vamos a calcular en dos puntos distintos. Y vacío. Vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta. Es la presión medida por debajo de la atmosférica. Acá ven en un gráfico están representados los distintos tipos, si se quiere, de presiones, entre comillas, donde vemos el cero absoluto. A partir del cero absoluto
y hasta la presión atmosférica tenemos vacío. A partir de la presión atmosférica tenemos la manométrica, y desde el cero absoluto en adelante, sumando la presión atmosférica o manométrica, la absoluta. Bueno, como decíamos, y como arrancamos la presentación, vamos a tratar de ir viendo los distintos dispositivos que clasificamos en indicadores locales, interruptores o transmisores. Entonces, indicadores locales de presión podemos dividirlos en dos tipos. Hay infinidad, pero bueno, nosotros tratamos de hacer esta primera división para que ustedes tengan una idea de lo que se pueden encontrar hoy en la industria. Primero tenemos elementos primarios de medición directa y elementos primarios mecánicos. Los elementos primarios de medición directa miden la presión comparándola con la presión ejercida por un líquido de densidad y alturas conocidas. Estos instrumentos se usan particularmente para calibración. Y mencionamos tres, por ejemplo, que son el barómetro de cubeta, un manómetro de U, un manómetro de tubo inclinado, y son los que están representados en las imágenes. Después, los elementos primarios mecánicos son elementos elásticos que se deforman con la aplicación de una presión. Distintos elementos primarios mecánicos encontramos tubo Bourdon, se llama de esta manera. Se puede presentar el tubo Bourdon de un instrumento para medir presión en forma espiral o helicoidal. Otro elemento para medir presión, que es otro elemento primario mecánico, se denomina cápsula, otro fuelle y diafragma. Bueno, los materiales empleados normalmente para estos elementos primarios son el acero inoxidable, la aleación de cobre o níquel, o aleaciones especiales, acteleo y monet. ¿De qué va a depender el material? Bueno, depende del fluido o el sistema de presión al que van a estar sometidos estos instrumentos. Y acá, por ejemplo, esto lo vamos a ejemplificar con un instrumento de medición de presión local, que es el bien conocido, seguramente lo escucharon mencionar, como manómetro de tubo Bourdon. En la primera imagen ven una representación muy simplificada de lo que es el tubo Bourdon, que es un tubo de sección elíptica que tiene forma de anillo, que está cerrado en un extremo y está abierto en el otro. Entonces, al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora a través de un conjunto piñón y cremallera. Básicamente, en la primera imagen lo ves, en la parte inferior del instrumento se aplica la presión, el tubo Bourdon de alguna manera se estira, ese movimiento lo comunica al sistema, a este sistema que va a estar compuesto por una cremallera y un piñón, y eso se va a reflejar en una escala indicadora. Al lado de esta imagen pueden ver el corte real de lo que es un manómetro con tubo Bourdon. Lo que les decía de los materiales. Si ven, nosotros estamos aplicando presión, por ejemplo, este instrumento va a estar roscado en un accesorio, en una cañería. Entonces, el líquido contenido en esa cañería es el líquido que va a comunicar su presión al tubo Bourdon, que nos va a permitir obtener una lectura local de esa presión a través de la escala que veíamos. Ahora bien, depende del líquido que tengamos nosotros en esa cañería o ese fluido, y las características de ese líquido, va a ser el material de este tubo Bourdon. Por ejemplo, si es un líquido corrosivo, vamos a tener que especificar algún tipo de acero inoxidable o algún tipo de aleación que resista ese líquido corrosivo. Bueno, seguimos con los manómetros. Algunas especificaciones típicas para los indicadores locales de presión son la escala del instrumento y qué exactitud. Si el instrumento va a tener protección contra sobrepresión, en general se especifica un valor de sobrepresión de un 30%. Esto quiere decir que el instrumento
el proveedor nos va a asegurar que el instrumento soporta un 30% más de presión del valor de medición. El tamaño de la esfera, que es el tamaño del manómetro, si se quiere, que, por ejemplo, ejemplificamos con 150 milímetros, que es un valor comercial. Conexiones a proceso, por ejemplo, una conexión de media pulgada, tipo NPT, que es el tipo de rosca que tiene, macho. Si volvemos a la figura anterior, es esta parte de abajo. Cuando hablamos de conexión a proceso, es cómo va a estar el instrumento conectado al proceso que queremos medir. Caja prueba intemperie, índice de protección IP algo, que es el IP, es lo que se denomina índice de protección. Y está dado por dos valores. Un primer valor nos va a dar el nivel de protección en cuanto a lo físico, y el segundo es un valor numeral también, que nos da el nivel de protección en cuanto al agua. Después vamos a pasar algún apunte para que puedan interpretar los grados de protección IP. Un valor común, por ejemplo, es IP65 para un instrumento que está en campo. Después, disco de escape y cristal de seguridad son dos propiedades o cualidades que tiene el instrumento. El disco de escape o disco de ruptura es una parte del instrumento que permite, ante una sobrepresión, descargar de alguna manera, entre comillas, la sobrepresión por ese lugar. Y cristal de seguridad lo mismo, es un cristal específico que aguanta sobrepresiones. Bueno, los mecanismos, los internos que vimos en la imagen del corte, de acero inoxidable con tornillo de ajuste, y después distintos accesorios que podemos requerir en función de la aplicación, que pueden ser amortiguadores de vibración, si el instrumento va a ir colocado en una cañería, por ejemplo, de impulsión de una bomba. Esto es decir, si el instrumento va instalado a la salida de una bomba, por ejemplo, podemos llegar a tener vibración en la cañería, entonces sería conveniente utilizar un accesorio del instrumento que se llama amortiguador de vibración. Otro accesorio se denomina pigtail, ahora lo vamos a ver, que es literalmente cola de chancho, etc. Bueno, acá después en el apunte pueden ver una tabla comparativa de los distintos elementos sensores mecánicos primarios para presión, siempre hablando para presión. ¿Para qué tipo de fluido lo podemos usar? El rango de operación de presión, en este caso en bares, para los cuales este tipo de instrumentos, este tipo de elementos sensor primario mecánico se puede utilizar. Y algunas notas. Por ejemplo, el tubo Bourdon se puede usar tanto para líquido como para gas. El rango de operación va de 0 a 1 o 0 a 100 bares, y soporta un factor de sobrepresión de 1.3. Bueno, seguimos. Como dijimos al inicio de la presentación, ahora vemos un poquito otro tipo de instrumentos que son los interruptores. En este caso, un interruptor de presión. Al interruptor de presión lo pueden ver como pressure switch en inglés, o interruptor de presión, o presóstato, que es un dispositivo que se utiliza para cerrar o abrir un circuito eléctrico en función de un valor de presión que está midiendo. Esto es, piensen en un contacto o un interruptor, como el que usamos para prender o apagar la luz, que se abre o se cierra en función de un valor de presión que nosotros vamos a configurar en el instrumento. Entonces, cuando el instrumento sense ese valor de presión específico en el proceso, va a abrir o cerrar ese contacto. Eso nos va a permitir obtener en el PLC una señal de sí o no, o todo o nada, o no. Bueno, acá pueden ver la imagen de un presóstato comercial y un corte del presóstato. En este caso, el elemento sensor es un pistón.
esta es una pequeña aclaración que después aplica a todos los interruptores que vean. Por ahí ven esta sigla que es SPDT, y ¿qué es esto? Bueno, es una forma en que generalmente se presentan los contactos o este interruptor que les comentaba para los distintos interruptores. En este caso aplicado a un interruptor de presión, pero también lo podemos aplicar a un interruptor de nivel, o a un interruptor de caudal, o a un interruptor de temperatura. Cuando vean esta sigla SPDT, asócienlo al dibujito que vemos más abajo, que son dos señales, dos contactos, uno que está normalmente abierto, otro que está normalmente cerrado, y un común. O sea que van a tener, de alguna manera, tres terminales para conectar. Depende de lo que ustedes quieran obtener, van a conectar el común y el normal abierto, o el común y el normal cerrado. Esto quiere decir que el normal abierto el instrumento está con el interruptor normal abierto hasta que se llegue a una presión determinada que seteamos o programamos o configuramos en el interruptor de presión. Cuando se llega a ese valor, bueno, el contacto se cierra. Finalmente, para presión, mencionamos los instrumentos de medición local, los instrumentos interruptores, y ahora mencionamos rápidamente transmisores electrónicos de presión. Los elementos electrónicos de presión utilizan un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico que genera la correspondiente señal 420 que veníamos diciendo. Que este valor de 420 mA es proporcional al valor de la magnitud de presión medida. Otra vez, lo que tenemos es un instrumento que va a estar instalado en campo, y en función de la variable, o de la variación de la variable medida, que en este caso es presión, nos va a devolver un valor que varía, como varía la señal que estamos midiendo, pero en el rango de 420 mA. Esto es así, de alguna manera, aparte de muchas virtudes que tiene la señal de este tipo 420 mA, para poder, digamos, estandarizar las lecturas de los distintos sistemas de control. Si no, imagínense que por cada tipo de instrumento tendríamos una magnitud o una variable distinta, sería imposible de manejar. Entonces la idea es tener un solo instrumento que genere 420 mA, un solo tipo de instrumento que genere 420 mA, y vamos a estar midiendo presión, temperatura, caudal o lo que sea, y siempre a la salida de ese instrumento vamos a tener una señal equivalente a la señal, a la magnitud medida, pero en el rango de los 420 mA. Bueno, algunos de los elementos electrónicos que se utilizan para medir presión en los transmisores son denominados capacitivos, extensométricos, piezoresistivos o piezoeléctricos. Esto es simplemente para que tengan una noción de cuando ustedes vean o les mencionen que existe un transmisor electrónico de presión o un transmisor de presión de 420 mA, dentro del transmisor va a haber un elemento o parte del instrumento que va a hacer un sensor, que es el que va a actuarse con la presión, y esos elementos, de alguna manera, o esa parte del instrumento, van a trabajar como un capacitor, como una galga extensométrica, o tiene un elemento que trabaja como un piezoresitivo o un piezoeléctrico. No es la idea del curso ahondar demasiado en estas tecnologías, salvo el que quiera o tenga alguna duda específica, lo podemos ver. Pero básicamente la idea es introductoria y que sepan que existen en la industria elementos que son transmisores de presión que generan una señal de 420 mA en función de una presión, y su funcionamiento se basa en alguna de estas propiedades, o capacitiva, o extensométrica, o piezoresistiva, o piezoeléctrica. Bueno, a continuación tenemos un poquito de, si se quiere, de cháchara de cada uno de estos elementos, pero muy básico, simplemente para que vean o tengan una imagen de qué se trata cada cosa. Por ejemplo, un elemento capacitivo se basa en la variación de una capacidad que se produce en un condensador al desplazarse las placas. Yo tengo un condensador, se le aplica presión, las placas se juntan o se separan. Bueno, esa variación de capacidad se traduce en una señal eléctrica que el transmisor de presión va a convertir en una señal equivalente de 420 mA.
Otros que decíamos los extensométricos, o de galgas extensométricas, o strain gauge, es bastante parecido, pero acá la variable es la resistencia de un alambre que, en la medida que sufre la acción de una presión, varía esa resistencia, y esa variación de resistencia, que es en función de la presión que se aplicó, el instrumento se encarga de transformarla otra vez en una señal 420 mA. Los piezoeléctricos, otra vez, es un material cristalino que se deforma con la acción de la presión. Esa deformación me genera un potencial eléctrico o una tensión muy chiquitita que otra vez, el transmisor se encarga de transformar en una salida 420 mA, equivalente al valor de presión que miden. Son distintas tecnologías que se aplican para la medición de presión. Bueno, ahora presión, instalación de instrumento de presión. A continuación enumeramos alguna serie de tips o cuestiones que nos parecían interesantes para que tengan en cuenta cuando hagan la instalación de algún instrumento, piensen instalar algún instrumento de presión en un ambiente industrial. Recién hablábamos de que puede haber fluidos corrosivos. Bueno, si el elemento sensor va a estar en contacto con algún fluido corrosivo, una manera de prevenirlo es, por ejemplo, para el manómetro con un elemento de medición del tipo tubo Bourdon, es que el manómetro esté lleno de glicerina o silicona, que son dos fluidos que se utilizan como sello. Lo van a escuchar como sello químico o como sello, que son dos fluidos densos que se colocan dentro del manómetro para que, por ejemplo, el fluido que estamos midiendo corrosivo no dañe al instrumento. Como sabemos que la presión que ejerce el fluido sobre este otro fluido denso es la presión que queremos medir, no altera, digamos, la medición. También otra forma de proteger al instrumento es lo que tenemos al lado de la imagen, que se llama diafragma, que es la misma idea, lo único que lo que vamos a tener es un elemento o diafragma metálico sobre el que se ejerce la presión, y ese diafragma transmite la presión al elemento sensor. Entonces, entre el fluido corrosivo y el elemento sensor vamos a tener este diafragma que nos va a proteger el instrumento. Son dos accesorios por ahí. Si alguien vio algún instrumento, un manómetro instalado en un ambiente industrial, una de las razones por la que puede ver el manómetro que tiene dentro un líquido, que va a ser silicona o glicerina, una puede ser esta. Bueno, otro elemento que es importante y muchas veces no se le da importancia, pero es de principal importancia y particularmente presión, son las válvulas de bloqueo y purga o manifold a ser instaladas antes del instrumento para poder hacer el mantenimiento. Imagínense que ustedes instalan el instrumento directamente sobre la cañería. Si quieren hacer algún mantenimiento sobre ese instrumento y sacarlo de la cañería, tienen que parar el proceso, despresurizar la cañería, etc. Y asegurarse de que la cañería esté despresurizada para que digamos, se pueda sacar el instrumento. Para evitar todo esto, lo que se utiliza es lo que se ve en la figura, por ejemplo, que es un manifold o válvula, en este caso de bloqueo y purga. Esto lo que nos permite es una válvula que va antes del instrumento y va entre el instrumento y el proceso, y nos permite cerrar la válvula, purgar y sacar o volver a instalar el instrumento sin necesidad de parar el proceso. Bueno, ahora otro accesorio que se suele utilizar, por ejemplo, para aplicaciones donde tenemos vapor o alta temperatura, es lo que se denomina pigtail o cola de chancho, que se ve en la figura. Es simplemente eso, ese accesorio que se ve. Lo que hace es que si tenemos vapor, el vapor se condensa y reduce la temperatura en el trayecto de esa figura. Bueno, acá también mencionamos que a veces se utiliza el relleno de glicerina para
eliminar pulsaciones o vibraciones, ¿no? Bueno, y en esta tenemos en esta imagen algunos de los accesorios que podemos ver y utilizar para la instalación de elementos de presión o de instrumentos de presión en las cañerías. Como las otras, como la presentación anterior, algunos links de interés de algunos fabricantes de instrumentos. Bueno, seguimos con nivel. Hasta ahora todo lo que vimos fue para la variable presión. Ahora vamos a ver un poquito de nivel. Bueno, para el nivel, la medición del nivel es importante desde el punto de vista del funcionamiento de un proceso, como cuando hacemos un balance de masa del proceso, para saber qué cantidades de producto y materias primas o productos finales tenemos en el proceso. Si almacenamos cualquier fluido, líquido, sólido o el que sea en un recipiente, obviamente vamos a tener la necesidad de saber qué contenido de material tenemos en ese recipiente. También, y esto es importante, si conocemos el nivel, conocemos la geometría del recipiente, y con esto podemos calcular el volumen, con ese dato y la densidad del producto que tenemos contenido en ese equipo, podemos calcular la masa, que también a nivel de proceso es importante. Bueno, también otra situación donde el nivel es importante es cuando queremos mantener en un recipiente o en un equipo el nivel dentro de ciertos valores. Por ejemplo, para un equipo que es un acumulador de producto o un amortiguador, antes de un proceso es importante poder manejar y controlar ese nivel. Y siempre tengan la idea, y creo que se lo atribuyen a un físico que se llamaba Lord Kelvin, que siempre para poder controlar necesitamos medir. Entonces, si queremos tener un control de nivel, de alguna manera vamos a tener que medir el nivel. Bueno, unidades para medir nivel son todas bien conocidas, que son el metro, el centímetro, el milímetro. La unidad que vamos a seleccionar va a estar, por lo general no las va a ser dada por un procesista, pero si no, tiene que estar en función del equipo que vamos a utilizar para medir, el tamaño. Pie y pulgadas son imperiales. También se puede dar como porcentaje de un valor máximo de un equipo, por ejemplo. O sea que pueden ver un valor de porcentaje como un valor de nivel requerido. Bueno, para ver qué tipo de instrumentos de medición de nivel, podemos hablar de medir nivel para líquidos y para sólidos. Para líquidos y para sólidos porque van a ser distintas tecnologías lo que vamos a utilizar para medir el nivel de un equipo que contiene un líquido o un sólido. Bueno, los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo la altura del líquido sobre una línea de referencia en un equipo. Algunas de las tecnologías que se utilizan para medir nivel de líquidos son presión hidrostática, desplazamiento producido en un flotador, instrumentos que utilizan otras características eléctricas, que utilizan características eléctricas del medio a medir y otros fenómenos. Bueno, acá vamos a ver una seguidilla de algunas imágenes y definiciones o aproximación de definiciones de las tecnologías que vimos recién. La idea es que cuando vean o puedan investigar o consultarnos sobre alguna tecnología específica, si nos pusiéramos a ver con detalle cada una de estas tecnologías, no nos daría un curso de clases para ver ni siquiera la primera parte de lo que pensamos ir viendo en el curso otra vez a nivel introductorio. Bueno, por presión hidrostática, volvemos, es en realidad una medida de presión, si se dan cuenta. Lo que estamos midiendo es en un equipo la presión que ejerce sobre el instrumento la cantidad de fluido contenida o de líquido contenida en el equipo. En función de la presión,
y el peso específico del producto que tenemos, podemos calcular la altura de esta cantidad, y conociendo la geometría del equipo, a su vez el nivel. Algunos de los instrumentos que utilizan, o de la metodología que utilizan la presión hidrostática, se denominan medidor manométrico, que es el primero, medidor de presión diferencial o diafragma, que es el segundo, y un tercero que siempre se menciona en los cursos, y lo van a ver en toda la bibliografía, que es medidor de tipo burbujeo, que la verdad nunca lo he visto, o no se ve demasiado, pero seguramente lo van a encontrar. Y este es una imagen de un instrumento que mide nivel por presión hidrostática del tipo manométrico. ¿Cuál es la diferencia entre el manométrico y el diferencial? Bueno, el manométrico van a ver que de un lado van a tomar la presión de la atmósfera y del otro van a tomar la presión del equipo. Entonces va a ser la presión diferencial, digamos, entre la atmósfera y la presión ejercida por la masa de fluido o el volumen de fluido en el tacho. Ahora, ¿qué pasa si queremos medir el nivel en un equipo que está presurizado? O sea, el líquido, aparte de la presión ejercida por el líquido en el tacho, ese líquido estaba a presión ahí adentro. Entonces, ya no va a ser la presión atmosférica la que necesitamos, sino la presión que hay dentro del tacho. Entonces van a ver que toma desde el equipo las dos presiones. Bueno, el segundo que mencionamos es un equipo que se llama desplazador, que no es un flotador. Esto se basa en el principio de Arquímedes, no en un flotante, a la redundancia, sino que es un equipo que tiene un servomotor y mide de alguna manera la fuerza que ejerce el líquido sobre el dispositivo. Después mencionamos, genérico, hay instrumentos que utilizan características eléctricas del fluido contenido en un equipo para medirlo. Algunos son medidores resistivos conductivos, miden resistencia o conductividad dentro del equipo y con eso infieren el nivel. También capacitivo o radar. Y hay otros dispositivos, como mencionamos, que se basan en otros fenómenos, por ejemplo, medidores ópticos, vibratorios o térmicos, o de dispersión térmica. Ahora rápidamente vamos a ver, como vimos en el caso anterior, volvemos a la subdivisión que planteamos, que es ver algún caso de algún instrumento de medición local, ver algún caso de tecnología aplicado a un instrumento del tipo interruptor, y ver algún caso o tecnología aplicada a algún instrumento del tipo transmisor. Bueno, como el manómetro es el instrumento que van a ver seguramente como indicación local de presión en todos los casos, el que se ve también mucho en los procesos es el indicador local o nivel de vidrio, que permite la medición directa de niveles de líquido a través del método de vasos comunicantes. Algunas características de estos indicadores son el tipo de cristal con el que están hechos, que puede ser transparente o puede ser reflex, estriado, que permiten reflexión y refracción de la luz para poder ver mejor la interfaz del líquido en el instrumento. Otra especificación son si tiene válvulas de retención, como son las válvulas de retención. Para las válvulas de retención podemos ver conexiones típicas al recipiente. Otra vez vemos cómo conectamos el instrumento. La idea es que tengan el concepto de que todos los instrumentos van a ir conectados a un proceso. Entonces lo que tenemos que definir es cómo se conectan esos instrumentos a los procesos. Obviamente, y como vemos acá, están estandarizadas las formas de conexión de los instrumentos a procesos. Acá podemos ver que una conexión típica es una conexión roscada, o sea, con una rosca de media pulgada, que es una medida, y NPT, que es un tipo de rosca. O puede ser también bridada, que es un método de conexión que se denomina por brida o bridar.
Materiales típicos de las válvulas es cuerpo de acero de carbono y empaquetadura de las válvulas de teflón. Conexión de purga, pues estos instrumentos por lo general tienen una purga, tienen una conexión de media pulgada con una rosca, otra vez que se denomina NPT, o de media o 3/4 pulgadas, que son las medidas. Y algunos accesorios, como vimos para los manómetros, que pueden ser iluminadores, escalas graduadas, tubos de aluminio para protección mecánica, etc. Bueno, y acá vemos ejemplos gráficos de los indicadores locales del tipo level glass. Vemos un manométrico o con un equipo presurizado que tiene las dos conexiones. Vemos las válvulas de conexión a proceso que veíamos, las conexiones, perdón, y las válvulas de retención que mencionamos más arriba. Bien, ahora pasamos a interruptores. Para este caso vamos a mencionar simplemente una tecnología para un tipo de interruptores de nivel que se denomina interruptor de nivel por horquilla vibrante. El principio de medición se basa en un cristal piezoeléctrico. Otra vez es simplemente una tecnología para que tengan una idea, que excita este cristal una horquilla. La horquilla vibra a una frecuencia de resonancia del cristal. Cuando la horquilla se cubre con el producto almacenado, pasan dos cosas: disminuye la frecuencia de vibración o disminuye la amplitud de la vibración. Bueno, el cambio de esa frecuencia de amplitud se traduce en una señal electrónica que actúa, como decíamos, este instrumento es un interruptor, actúa un interruptor abriendo o cerrando un contacto eléctrico. Básicamente lo que tienen que pensar de este instrumento es una horquilla que vibra. Cuando el producto puede ser sólido o líquido, tapa la horquilla está impedida de moverse, ese impedimento de alguna manera de movimiento se traduce en que se cierra o se abre un contacto, lo que nos genera una señal on-off hacia el PLC. Bueno, y por último, vamos a los transmisores electrónicos de nivel. Una tecnología que pueden encontrar es la que se denomina tecnología de tiempo de vuelo. La tecnología de tiempo de vuelo es más reciente que la que vimos o mencionamos previamente, que es la hidrostática o presión de líquido, y consiste en dos tipos de transmisores que van a escuchar hablar, que son los ultrasónicos y el tipo de radar. Cuando vean los radares van a ver que existen lo que se llama radares sin contacto y de onda guiada. Bueno, acá vamos a mencionar simplemente los ultrasónicos, que es un tipo de medición sin contacto. Esto es interesante para los líquidos que tienen son o corrosivos o que tienen algún producto o tienen impureza, etc. Este tipo de instrumentos, la ventaja que tiene es que son sin contacto. Entonces el líquido o el fluido no está, valga la redundancia, no está en contacto con el instrumento y no lo perjudica. Bueno, los ultrasónicos. Las ondas ultrasónicas no son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las que utiliza, por ejemplo, el radar. El ultrasónico no, es sonido. Las ondas de sonido son ondas mecánicas que se trasladan en el aire. La velocidad a la que viajan las ondas mecánicas es conocida y es alrededor de los 300 metros sobre segundo. Y como les mencionaba, esta transmisión es a través del aire, a 20 grados centígrados. Esta velocidad de 330 metros sobre segundo. Bueno, el nivel del medio, o sea, de lo que estamos midiendo, puede terminarse midiendo la cantidad de tiempo, por eso se llaman de tiempo de vuelo, que tarda la onda de sonido en viajar hasta la superficie del líquido y reflejarse y regresar al transmisor. O sea que vamos a tener un equipo que va a generar una onda de sonido que viaja hasta la interfase del líquido, o sea, hasta la superficie del líquido, y va a regresar hasta el transmisor. Ese tiempo lo calcula el instrumento y conociendo la velocidad a la que se traslada esta onda, se puede determinar cuál es la longitud que recorrió. Y con eso el nivel.
Bueno, la mayoría de los transmisores y receptores ultrasónicos funcionan en dos frecuencias, en los 10 kHz o 70 kHz, que están por encima de las ondas sonoras audibles, de 2 a 5 kHz, o sea que no van a escuchar sonidos en los transmisores ultrasónicos. Es importante esto, que para que las ondas ultrasónicas se reflejen necesitan un medio o un líquido con cierta densidad, o sea, el líquido tiene que tener cierta densidad y es un valor a considerar cuando ustedes especifiquen o piensen en especificar un instrumento ultrasónico para medir un líquido. Tiene que tener un valor de densidad ese líquido específico que permita la reflexión de la onda sonora. Bueno, y acá tienen un ejemplito del cálculo, o cómo el instrumento ultrasónico calcula el nivel. Bueno, ventajas y desventajas de los ultrasónicos. La precisión es independiente de los cambios de densidad o del dieléctrico o conductividad del elemento que estamos midiendo o del medio. Sí requiere una densidad mínima, como decíamos, el líquido que estamos midiendo, o sólido, para que se refleje la onda y podamos medir. Si el líquido o el sólido tiene superficies turbulentas, por ejemplo, hay una descarga de líquido sobre el tacho que queremos medir el nivel, y es turbulento, vamos a tener falsas mediciones. No funciona en vacío o a altas presiones. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, necesitamos el aire para poder transmitir la onda de sonido. Esta es una ventaja, son independientes las variaciones de composición del producto, mientras la densidad no varíe, disminuyendo, digo, y podamos medir, no importa qué pasa con el producto, siempre vamos a tener una medición de nivel. Sirve para medir líquidos y sólidos densos, y no es apto para interfaces, o sea, para líquidos que generen vapor o espuma o fluido poco denso en la superficie, ya que estas características absorben las ondas mecánicas y no habla de reflexión de onda, o sea que absorben el sonido y no vamos a tener una buena lectura del instrumento. Bueno, y a continuación tenemos algunos ejemplos o típicos de montaje, o características para el montaje de estos instrumentos ultrasónicos. Si ven en el primero, y una de las primeras definiciones que vimos, la primera tanda, es la famosa zona muerta. Acá en este ejemplo es bastante claro esto. Si ven en la gráfica tenemos un espacio o una longitud que se denomina zona muerta. ¿Qué implica esa zona muerta? Es que el instrumento en ese pedacito no va a medir. Es la zona muerta del instrumento ultrasónico. Esto, obviamente, este valor de zona muerta está especificado por el fabricante y lo tenemos que tener en cuenta cuando especifiquemos este instrumento para medir un nivel. Después, la segunda es qué distancia tenemos que mantener. La segunda imagen nos da la distancia que tenemos que mantener a las paredes de un depósito para instalarlo. Bueno, acá vemos rangos, que otra vez, de las primeras definiciones, los rangos de medición del instrumento. Si ven hasta dónde llega el nivel de líquido, porque como mencionamos en la figura anterior, vamos a tener una banda muerta, o sea que el líquido tiene que llegar hasta acá, no puede superar este nivel porque entraría en la zona de banda muerta y no lo mediríamos. Bueno, después una imagen para líquidos, cómo hay que instalarlo, que es vertical, perpendicular al nivel. Un montaje recomendado para tubuladuras, que es, digamos, es el accesorio que vamos a tener en la superficie o en el equipo para poder conectar el instrumento, que en este caso no está muy claro, pero se puede inferir que es roscado, y tenemos que dejar 10 milímetros del elemento, o sea, del instrumento, por debajo del nivel del tacho donde lo instalamos para que pueda medir.
Después también otra aplicación que podemos utilizar, o un accesorio que se puede fabricar o se puede comprar, es lo que se llama un tubo tranquilizador, que es lo que vemos en el dibujo, que permite, por ejemplo, mencionamos que este instrumento se complica la medición en líquidos con olas o con movimiento. Bueno, con el tubo tranquilizador evitamos este tipo de problemas. Otra vez, nivel y algunos links de interés para que investiguen. Y por último, una serie de preguntas o actividades para que vayan completando y respondiendo. Bien, con esto terminamos la parte teórica del día de hoy. La presentación la vamos a dejar en el servidor para que la repasen, y cualquier duda que tengan nos la comuniquen, y si quieren indagar sobre alguna de estas tecnologías o algún punto específico, lo vamos viendo. Pero en definitiva, la idea básicamente de lo que vimos hoy es que dos tipos de variables que podemos medir en los procesos industriales, que son la presión y el nivel, que existen distintos tipos de instrumentos. Vamos a tener instrumentos para medir estas variables, que son instrumentos de indicación local, que solo nos van a dar, como su nombre le indica, una indicación local al operador. Vamos a tener instrumentos que son interruptores, que van a generar una señal del tipo on-off, o van a abrir y cerrar un contacto eléctrico en función de un valor medido de una variable de proceso. Y por último vamos a tener un tercer tipo de instrumentos, que son lo denominamos los transmisores, que en la gran mayoría de los casos nos van a dar una señal de corriente del tipo 420 mA, o sea que la señal va a variar entre 4 y 20 mA en función del valor que van a estar midiendo censando del proceso. Estos últimos nos van a dar una variable continua entre 4 y 20 mA, que es proporcional a la variable que estamos midiendo el proceso. Todas estas señales de los interruptores y los transmisores van a ir conectadas o comunicadas a un sistema de control, que en nuestro caso vamos a ejemplificar más adelante con el PLC. Bueno, Ari, si querés te paso la palabra para arrancar y empezar a ver un poquito de lo que es el proyecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la presentación que hizo Juan recién es excelente, es súper completa y les va a dar una buena referencia para cuando tengan que realizar una medición, elegir el sensor adecuadamente. Ahora lo que vamos a ver es un poco del programa. No sé si lo pudieron bajar, si no, igual los vamos a ver ahora en pantalla. Voy a compartirles la pantalla para que empecemos a ver cómo se usa el PLC y cómo estas señales se relacionan con nuestro PLC. Veo mensajes. Para los que no pudieron bajar, traten de bajarlo para la próxima clase en lo posible, pero no se hagan problema porque ahora yo voy a compartir la pantalla y lo van a poder ver. Van a ir viendo cómo se va armando, y hoy es un poco más teórico lo que vamos a hacer. Es para que tengan una primera aproximación al entorno de programación. ¿Qué es el entorno de programación? Simplemente una explicación sobre lo que es el programa para programar el PLC. Valga la redundancia. Así que bueno, sin más les voy a compartir ya la pantalla. Bien. Este es el Celio. Este es el programa. Voy a poner un archivo nuevo. Cuando ustedes inicien el programa y generen un nuevo proyecto, les van a aparecer una serie de equipos con diferentes características. Algunos, como este que está acá, tienen pantalla,
con botones de selección, otros son ciegos, si no es necesario, tal vez no necesitamos una pantalla en nuestro equipo o botones porque va a ser una tarea muy simple y muy específica, entonces podríamos elegir uno de estos. Y algunos que son más grandes tienen más entradas, ¿ven? Ustedes se paran arriba, por ejemplo, acá les dice que tiene 26 entradas y salidas con extensiones. Este otro tiene 2 entradas y salidas, no se le pueden añadir extensiones. Extensiones es un módulo que se le adosa al costado para poder tener más entradas o salidas o entradas analógicas. Si ustedes recuerdan, las entradas analógicas eran las entradas que nos permitían medir variables de 0 a 100. Por ejemplo, los sensores de los que habló Juan recién. Si tuviéramos un sensor de nivel, con un módulo de extensión analógico podríamos leer esos sensores de nivel o esas presiones o temperaturas, diferentes tipos de procesos o de mediciones del proceso. Bien, para los que bajaron el programa, elijan este modelo. Para este modelo tenemos diferentes características, como cantidad de entradas digitales, cantidad de entradas mixtas. Hay entradas que pueden ser digitales o analógicas. Salidas digitales, las salidas son las que van a accionar algún tipo de proceso. Por ejemplo, tenemos una entrada digital que es una boya en un tanque. La boya puede estar flotando o puede estar colgando, depende si el tanque está lleno o si el tanque está vacío. Si el tanque está lleno, nos va a dar la indicación de que está lleno y, por ejemplo, accionaríamos una salida de un relé que sería el apagado de una bomba. Si el tanque se vacía, la boya va a quedar colgando, va a dejar de hacer contacto y el relé va a encender esta bomba. Entonces, las salidas son las que se encargan de accionar los equipos y las entradas son las que se encargan de chequear los estados de nuestros indicadores. Bien. Para el proyecto que vamos a crear, vamos a usar este modelo, como les decía, vamos a elegir 24 volt DC, 10 entradas digitales, 6 entradas digitales y o analógicas. Este es el modelo. Bien, acá nos pide que elijamos la extensión. Si elegimos la extensión, vamos a elegir ahora una extensión con 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Esto nos va a permitir medir sensores de presión, de nivel, etc. Añadimos, se puede elegir más de una, podemos tener más extensiones, y le damos siguiente. Perdón. Cometí un error acá, a ver si me lo permite cambiar. Vamos a empezarlo de vuelta rápidamente. Si quieren seguirme, archivo nuevo, 24 entradas. Recuerden que habíamos elegido el segundo, 10 entradas digitales, 6 salidas, 6 entradas digitales mixtas, digitales analógicas, etc. Siguiente, este es el quinto elemento de la lista, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, añadir. Siguiente, pero que lo tiró. Algo estoy haciendo mal, perdón. Acá está. Se ve que se me presionaba siguiente más de una vez. La última vez que le dan siguiente les aparece esta pantalla. Y les permite elegir entre 2 modos de programación. Ladder o
bloques de función. Nosotros para hacer para seguir lo que más se usa en el mercado, vamos a elegir ladder. De cualquier forma, si a ustedes después les interesa, pueden hacer pruebas o indagar acerca de bloques de función. De cualquier forma, más adelante les vamos a echar un vistazo a esta forma de programación. Bueno, elegimos ladder, le damos siguiente, y ahora sí. Esta es nuestra pantalla. Acá es donde vamos a realizar todo el proyecto. Bien. Como ven, está formado por filas y columnas. Nuestra hoja, y están numeradas las filas de 1 en adelante y las columnas, si se fijan, dice contacto 1, contacto 2, contacto 3, contacto 4, contacto 5. O sea, podemos realizar hasta 5 contactos. Y acá, como ven, el último dice bobina. Acá es donde vamos a poner las salidas y las vamos a activar en función de lo que necesitemos que haga nuestro PLC o relé inteligente en este caso. Bien. Vamos a agregar acá a la izquierda, acá abajo tienen la barra con las herramientas que pueden utilizar. Esta barra es la barra de contactos, donde ustedes pueden seleccionar y agregar contactos digitales. ¿Qué se imaginan? Voy a agregar un contacto, el I1, lo tienen presionado y lo arrastran hasta acá. ¿Qué se imaginan que son estos contactos? A ver si alguien quiere arriesgar. ¿Un relé puede ser? Bien, va por ahí. Podría ser un relé. Podría ser un botón también. Un sensor. Muy bien. Esta va a ser una de las entradas de nuestro PLC. Podría ser, es un contacto, sí, es un contacto normal abierto. Esta es la entrada a nuestro PLC. Cuando nosotros conectemos un sensor a nuestro PLC en lo que es la entrada 1, esto nos va a decir si ese cable o ese sensor que conectamos está activado o desactivado. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta boya de nivel de la que estaba hablando. Esta boya de nivel queda colgando indicándonos que está faltando agua. Va a mandar tensión a este contacto y va a dejar que la corriente pase. Ahora bien, vamos a completar un poco el circuito para que veamos de qué se trata. Bien. Esta es nuestra primera línea. Esto es lo más simple que tenemos. Esta es una salida. ¿Qué imaginan que hace esta salida? Lo voy a simular a ver si les puedo dar una pista. Acá tenemos las entradas digitales y acá tenemos las salidas digitales. Y acá tal vez esté más gráfico. Siempre recuerden que cuando ustedes empiezan su proyecto, por ejemplo, yo ahora activo, no sucede nada. No sucede nada. ¿Por qué? Entré en el modo simulación con este botón, pero acá falta poner Run. Run siempre es una tecla, un botón
o una instrucción que le da el programa al PLC para que éste empiece a funcionar. Si no, estaría como apagado en stop. Sí, la salida es como que toma la información. Ahora les voy a mostrar bien. Bien, nuestro PLC está en run. ¿Ven que acá la línea se puso roja? Quiere decir que hasta acá está llegando tensión, pero este contacto, que es nuestra boya de nivel, no la está dejando pasar. O, si lo quieren ver de otra forma, supongamos que esta salida prende una lámpara, como podría ser esto, y esta entrada es una tecla de luz. Nosotros conectaríamos nuestra tecla de luz a la entrada del PLC, y una vez que la encendemos, va a prender la lámpara, que es la salida. Tenés que tener, para el que pregunta cómo se están, Juan está preguntando cómo selecciona la bobina y el contacto para colocarlos en la hoja. Tenés que arrastrarlos, tenés que tenerlos apretados. Fíjate, ahora te voy a mostrar nuevamente. Dame un segundo, termino con este ejemplo y te lo muestro bien. Bien. Acá podemos simular y podemos hacer de cuenta que tenemos un interruptor, una boya de vuelta o una tecla de luz, y la encendemos o la activamos. Como ven, se puso toda la línea roja y activó la salida. Y acá me indica que la salida está activada. No sé si lo pudieron ver, si se entiende cuál es el proceso que está realizando el equipo. Bueno, ¿lo vieron? Puede ser un poco abstracto por ahora, pero lo que queríamos es ver un poco el entorno de programación y hacer algo bien simple para que ya estemos tocando un poco de programación y ver, ya empezar a palpar un poco esto. No se preocupen si no lo entienden muy bien, a lo largo de las clases lo vamos a ir haciendo más didáctico, pero la idea era que vean un poco el entorno, un poco cómo se puede ya empezar a jugar con el programa, cómo podrían empezar a manipular los elementos, etc. Podría tener otra entrada, como no está conectada, no pasa nada. Bueno, vamos a poner stop y vamos a volver al modo de edición. Con estos botones que están acá arriba a la derecha, van al modo de edición o al modo de programación. Vamos a pasar de vuelta al modo de edición, perdón, al modo de simulación. Vamos a pasar al modo de edición. Bueno, volvemos para los que consultaban. Ustedes se paran acá arriba y tienen todas las entradas que están numeradas, que son los bornes que van a tener afuera del PLC, los contactos, donde ustedes van a llevar sus cables, sus interruptores, etc. Si, por ejemplo, queremos agregar un contacto de la entrada 2, tenemos que mantener presionado el botón del mouse y arrastrarlo hacia donde queremos que se ubique ese contacto. Puede ser acá, vamos a agregar un contacto número 3, acá. Y la línea son los cables que conectan esos diferentes contactos. Bien. Para la salida, las elegimos acá. Por ahora, sin ahondar mucho, y para que vayan viendo y palpando el entorno de programación, elijan este símbolo que está acá para colocar una salida. Lo apretan y lo arrastran hacia el lugar. Por ejemplo, no sé, otra salida, la arrastran. Van a tener dos salidas. Bien. ¿Pudieron todos arrastrar los diferentes contactos?
Me había preguntado, Juan, ¿pudiste arrastrar el contacto? Sí, pude. Gracias. Bárbaro. Bárbaro. Y, profe, ¿y las líneas cómo se agregan? La- Simplemente tenés que presionar y arrastrar el mouse por donde querés hacerle la conexión. a ver. Claro, se entiende. La única diferencia que noto es que en vez de que tenga el símbolo que parece un capacitor, no sé cómo decirlo, parece el símbolo de una llave, que es como un palo en diagonal. Bueno, eso es porque pusiste un contacto eh, normal cerrado, tal vez. A ver si habrás puesto algo de esto. No. A mí también me aparece un cuadradito en lo que es bobina y en lo Sí, que es el contacto uno me aparece el circuito abierto con una diagonal, como si fuera el dibujito de una puerta de un plano de arquitectura. No me aparecen las dos líneas paralelas. eso a la entrada o a la salida, perdóname, ¿en la Q o en la C? En el contacto 001 Bien. y en la bobina me aparece un cuadrado cerrado, Q1. A ver si lo puedo capturar y lo mando. Ah, si podés compartirlo. Perdón. ¿Tenés esta misma pantalla? Sí, sí, es la misma, pero los símbolos parecen que son distintos. Bien. Acá, por ejemplo, hice unos cambios. Ahí sería cerrado. Ahí sería normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja a la inversa. Cuando esté activado, en realidad no va a dejar pasar energía por acá. Bueno, voy a continuar y en todo caso vemos, tal vez por ahí en la selección del PLC, a ver, acá hay un mensaje. Ah, pudiste capturar la pantalla, perfecto, a ver. Ariel, ¿podría hacer una aclaración? Sí, Descubrí el tema de la simbología. Hay que ir a visualización y estaba en símbolo eléctrico. Póngalo en símbolo ladder, como lo tiene Ariel ahora. perfecto, genial. Ahí está, ahora sí, ¿eh? Con lo que dijo el compañero quedó igual. Fantástico. Bueno, gracias a nuestro colaborador anónimo. Bien. Bueno, volvieron a ver la ventana. Continuamos. Eh, Como para tener una idea de qué es lo que vamos conectando acá en la entrada, voy a separar esto.
Acá. Vamos a volver a ponerlo normalmente abierto. Lo vamos a retirar. Vamos a poner como normalmente. Bien, acá vamos a tener dos circuitos paralelos independientes dentro del mismo PLC. Para tener una idea de qué hace cada entrada, porque probablemente después lo olvidemos si hacemos el programa, a cada entrada le podemos dar un nombre. Por ejemplo, interruptor, iluminación. Y a la segunda entrada le podríamos dar boya de bajo nivel de tanque. Estos son comentarios para tener en cuenta qué es lo que hacen. Y acá le podemos dar a este simbolito y vemos cómo se llama la entrada. Bueno, vamos a hacer una simulación nuevamente. Acá arriba a la derecha, presionamos el botón de simulación. Y otra vez vamos a estar viendo la pantalla de simulación. Recuerden poner Run. ¿Y qué observan acá? Hay una de las dos entradas que está activa, una de las dos salidas, perdón, que está activa. Pero no hay ninguna entrada activa. ¿Por qué se da esto? Vamos a ver qué sucede. Si activo el interruptor, supongamos que quiero encender la luz, presiono el interruptor que está en la entrada I1 y se enciende efectivamente la salida Q1. Ahora vamos a ver, supongamos que tenemos bajo nivel de tanque y presionamos la entrada. ¿Qué pasó? Se apagó la entrada Q2. Este contacto está funcionando a la inversa y quiere decir que cuando se activa, apaga la salida y cuando se enciende, perdón, cuando se activa o se enciende, apaga la salida y cuando se apaga o desactiva, activa la salida. Por eso se llama normal cerrado y es un contacto de entrada invertido para realizar un proceso inverso en el caso de que llegue energía o no llegue. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Y si tienen alguna pregunta acerca del entorno o de alguna cuestión referente. Una consulta. Para, para ver en la pantalla las entradas y las salidas, ¿cómo se hacía que no lo vi? ¿Pasaste al modo de simulación, acá arriba a la derecha? Sí, Bien. Y pusiste Run, apretaste el botón Run, sí, está en verde. está en verde. Pero no puedo, ¿viste las dos pantallitas que tenés vos ahí? Las dos amarillas. Sí, No las tengo ahí ¿no te, para... no te aparecieron directamente? No, Es raro que no te hayan aparecido por default.
Si vos te pasás al modo de edición acá, Tampoco. no, en el modo de edición no lo vas a ver. Ah, Volvés al modo de simulación. no, no me las tira. Perdón, fíjate, Ariel, abajo tenés representado, A ver, abajo de las entradas digitales, Ah, tenés, la lamparita, ¿no? Donde dice mostrar, claro, ocultar. exactamente. Sí. Ah, está bien. me lo está tapando la barra de. ¿Te das cuenta? Ahí está un espectáculo. Bien. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, hasta acá es el entorno de programación. Como ven, es bastante simple. Después la problemática va a ser acerca de la complejidad del programa y de las cosas que quieran hacer. Voy a hacer una cosa más. La idea era presentarles un poco el entorno, pero quisiera hacer una cosa más para, ya que Juan nos dio la información de los sensores de nivel y de los tipos de sensores y de las mediciones, voy a volver a lo que es la pantalla de edición. Recuerden acá arriba el lapicito con la regla. Y voy a entrar, voy a agregar lo que es una entrada de tensión. Esta es una entrada de tensión. Ah, perdón, es el contador. A ver si encuentro la. No puedo encontrar la entrada analógica. A ver si puedo poner. Voy a mostrar. Si nosotros tuviéramos una entrada analógica conectada en nuestro PLC, con este comparador podríamos hacer comparaciones para, en función del nivel, encender una salida entre dos valores de referencia. Esto lo que podemos ver es cómo este contacto se podría activar en función de un sensor de un nivel, para que si tenemos un tanque lleno, por ejemplo, se active una bomba en el que se vacíe, o si queremos llenarlo, se active una válvula para el llenado. Esto va a ser parte del proyecto y más adelante vamos a ver cómo funciona. Si quieren indagar, pueden leer en la ayuda y pueden ver esto, pero es algo que vamos a ver más adelante. Más o menos para adelantarles un poco con referencia a los sensores. Bien. ¿Les quedó alguna consulta del entorno y de más o menos cómo se maneja? Perdón, Ari, Sí, mientras consultan los chicos, veo acá una duda con respecto, entiendo, a la banda muerta de Lautaro, sí. que pregunta si
Profe, si contenido que maneja el sensor llega al punto muerto de este, puede tener un BPSS o el mismo PLC que me avise y lo regule. Acá hago un poquito marcha atrás y repasando todo lo que muy bien explicó Ari del entorno, Ariel del entorno, y cómo enlazamos la parte teórica y práctica. Si ven el primer ejemplo, que es un contacto normal abierto y que activa una bobina, bueno, ese contacto normal abierto lo tienen que pensar como los instrumentos que vimos que se llamaban interruptores. Por ejemplo, un interruptor de nivel, un interruptor de presión, y en particular el segundo que dibujó Ariel, que es una boya de nivel, es un interruptor de nivel, que es una tecnología que utiliza una boya para abrir o cerrar un contacto, entonces se transforma en lo que veíamos recién, que era un interruptor de nivel. Nosotros vimos una tecnología distinta, que era el interruptor de nivel por vibración. En vez de ser una boya, como vimos, era un material que impedía el movimiento de una horquilla vibrante, y eso cerraba un contacto. Bueno, ese contacto que cierra es el contacto que dibujó Ariel en el ladder. Va asociado a eso. Esa señal entra al PLC y en función de esa señal que entra, que es todo o nada, toma una acción. Volviendo a la pregunta que hacía Lautaro, cuando hablamos de BPSS, decimos que un BPSS es un sistema básico de control de procesos. O sea, un PLC es un BPSS. Y con respecto al punto muerto, o la zona muerta, no. Digamos, cuando uno compra un instrumento, o especifica un instrumento, tiene que verificar que los valores que nosotros querramos medir cuando instalamos el instrumento no caigan dentro de la zona muerta del instrumento, porque la zona muerta del instrumento no se lee. O sea, es algo que nos tiene que especificar el proveedor del instrumento para que nosotros en nuestra aplicación lo tengamos en cuenta y evitemos caer en nuestra medición en la zona muerta, porque si caemos dentro de la zona muerta no vamos a leer. O sea, no va a llegar ese valor de lectura al PLC. El PLC en ese caso no va a poder hacer nada porque no le va a llegar la señal. No sé, Lautaro, si quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta, y con esto ya de a poquito vamos cerrando, es que no sé si ven que tenemos filas y columnas. El PLC trabaja muy rápido, pero trabaja leyendo uno por uno los contactos. Entonces, el tipo de lectura que hace el PLC es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Quiere decir que este contacto que pongamos acá primero va a ser el primero que se va a ejecutar, luego este y así. Una vez que se ejecutó esto, luego se va a ejecutar esto acá. Ahora tal vez con lo que hagamos o los ejemplos que tengamos no es muy relevante. Eso es relevante a la hora de ciertos circuitos con cierta complejidad. Pero para que lo tengan en cuenta, siempre el PLC trabaja leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El orden de activación a veces es importante. Bueno, acá quería mostrarles porque quería mostrarles un poco más del entorno de programación, que hay contadores para contar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántas veces se encendió la luz o cuántas veces se encendió la bomba en un día, porque sospechamos que hay algo que no está funcionando bien, o simplemente queremos saber cuántas veces se encendió para llevar una estadística de lo que sucede. Tenemos timers también, relojes, perdón, y timers. Estos son los timers. Por ejemplo, si tuviéramos esta entrada y a veces hay una variable, la boya está llegando a nivel, se enciende, se apaga, porque hay olas en el tanque, por algún motivo.
en nuestro proceso, porque hay un caño que se está llenando y a la vez nosotros tenemos que activar una bomba para elevar el agua, etc. La boya esa podría encenderse y apagarse. Si nosotros no le ponemos un retardo, podría encender y apagar nuestra salida, nuestra bomba. Y si nuestra bomba se enciende y se apaga muchas veces en ese proceso, podría quemarse. Estos timers, en este caso, podrían venir a salvar eso y podría darse un tiempo de retardo para que cuando esta entrada se active, si no está activa por más del tiempo que le coloquemos al timer, por ejemplo 5 segundos, no termine de activar la salida. Entonces, esto haría las veces de resguardo para que nuestra bomba no se queme. Como para que vayan teniendo una idea de las herramientas que tenemos acá abajo para trabajar. Bueno, para hoy creo que es un montón. Tienen bastante para repasar. Por esto era para que vayan viendo un poco el entorno. Y bueno, creo que es bastante por hoy. Sí, en el contacto número 2, aquí hay una pregunta de Matías que dice, ¿una barrera de seguridad podría ir en el contacto 2? Sí, podría ir una barrera de seguridad donde, por ejemplo, si se activa esa barrera, suene una alarma a la salida. En esta salida Q2 podríamos tener conectada una sirena. No sé si iba en ese sentido la pregunta. O una barrera. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera, que le haya quedado alguna duda? Un Juan, comentario, Ari, sí, intentamos subir el programa al servidor, el tema es que es muy pesado para poder descargarlo, así que lo van a tener que bajar de la página de directamente el Schneider. link. Exactamente. Más arriba, alguien había tenido un problema Claro, y muy amablemente Juan Carrasco le contestó y le pasó el link del programa otra vez, perfecto. de dónde lo pueden bajar. Recuerden que es gratuito y que no hay ningún problema para descargarlo. Hoy era una clase para más o menos que vayan conociendo el entorno. Recuerden si pueden ir bajándolo para la próxima y pueden ir viéndolo. Les va a ser útil y ya van a tener consultas como lo que pasó recién, que estaba en modo, en la visualización estaba en modo eléctrico o modo ladder. Traten de ir descargándolo e ir viéndolo. Bueno, creo que por hoy es todo. Juan, no sé si tenés algo más para agregar. No, nada. Buenísimo, Ari. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Ariel, Juan, muchísimas gracias por la clase. Muy entretenida. No, por favor, gracias a ustedes por participar. Bueno, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Y bueno, de a poquito vamos a ir metiendo un poco más de mano y aprendiendo un poco más. Hasta luego.